Viktorovsky, miembro del Grupo Internacional de Contacto, que es una de las instancias con personalidades internacionales que hacen labor de facilitamiento y acercamiento entre los distintos actores de la sociedad y de la política vasca. Salvador Nava, del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano y de la Fundación para la Democracia en México. Y un servidor, Miguel Álvarez Gándara, presidente de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz. Gracias por su presencia. Quisiéramos dar cuenta del proceso que ustedes pudieron constatar ayer del Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco, que si bien recogió pasos previos en torno a la declaración de Ayete, que ayer cumplió 2 años de haber sido firmada en el Palacio de Ayete, en la ciudad de Donostia, San Sebastián, y que marca una etapa nueva del proceso y del conflicto, abriendo una ruta. La celebración de este encuentro, además, ahora nos permite abrir una nueva fase en esta vinculación de otros actores solidarios y sobre todo de nuestro continente con el proceso. Entonces, viendo pues hacia adelante, quisiéramos primero pues valorar que esta tarea de haber conectado, contactado, invitado a sumarse a Ayete y a venir a la Ciudad de México al Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco, y sobre todo buscando en estadistas, hombres y mujeres que han pasado por el ejercicio del poder y que desde esa experiencia de Estado pueden tener una visión de la paz y tener una postura de respeto, pero al mismo tiempo de impulso a la paz. Pues con gusto ayer pudimos informar y constatar que 18 personalidades de América Latina se suman a las 6 personalidades que firmaron hace 2 años y a las diversas personalidades que a lo largo de este periodo se fueron sumando. Me han pedido que recuerde quiénes son estos personajes que se han sumado a la declaratoria, y son los expresidentes. Los voy a ir mencionando sin los años y sus periodos, pero esto es información que si alguien la quiere la podemos completar. Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica en 2 ocasiones y Premio Nobel de la Paz. Belisario Antonio Betancourt Cuartas, expresidente de Colombia. Rodrigo Borja Ceballos, expresidente de Ecuador y que estuvo aquí presente ayer con nosotros. Marcos Vinicio Cerezo Arévalo, expresidente de Guatemala. Álvaro Colom Caballero, también expresidente de Guatemala. Miguel de Escoto Brockman, ministro de Relaciones Exteriores, exministro de Nicaragua. César Augusto Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia. Ricardo Froilán Lagos Escobar, expresidente de Chile. Fernando Armijo Hugo Méndez, expresidente de Paraguay. Luis Osvaldo Mayra Aguirre, exministro de Planificación y Cooperación de Chile. Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO. Carlos Diego Mesa Gispert, expresidente de Bolivia. Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia. Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia. Julio María Sanguinetti Coirolo, expresidente de Uruguay. Jorge Tapia Valdés, exministro de Educación Pública en el gobierno de la Unidad Popular de Chile. La senadora Lucía Topolansky Saavedra, primera senadora de Uruguay. Y Juan Carlos María Basmosi Monti, expresidente del Paraguay. A partir de esta incorporación de personalidades y estadistas, ayer también dimos a conocer que comienza otra fase de incorporación popular de adhesiones en América Latina y en el continente. Por lo tanto, una de las tareas que anunciamos ahora es que vamos a impulsar una comisión de enlace en cada uno de los países del continente para impulsar esta
difusión y esta adhesión popular de Allende. Igualmente hemos decidido que la plataforma que organizó y dinamizó la celebración del encuentro, hemos decidido mantenernos ya como tal, ya no solo en torno al encuentro, sino en torno al proceso de paz. Nos inspira Allende como una ruta clara de paz, nos inspira lo que ha generado Allende ya, tanto en decisiones de la propia ETA, en el proceso civil, y con gusto constatamos, y aquí Locarri lo podrá ratificar, una dinámica de participación civil que ha llegado ya a un foro con recomendaciones que también hacemos nuestras porque iluminan un quehacer social y no solo de las partes y de los estados. Y en fin, estamos anunciando la continuidad y la conversión de este encuentro de un evento en un proceso de acercamiento. Voy a pedir a Salvador Nava que, como parte de las dos organizaciones mexicanas que fuimos parte de esta plataforma y de este impulso del encuentro, que también pueda comentar esta cuenta que hacemos de la valoración de lo sucedido ayer y de la continuidad que hemos acordado. Bueno, al nombre del Centro Lázaro Cárdenas de Amalia Solórzano y de la Fundación para la Democracia, ante el llamado internacional de personalidades y de organizaciones, también se incorporan estas dos organizaciones, puesto que tienen dentro de su contenido y objetivos el logro de la paz por la vía del diálogo. Consideramos que este mensaje que está mandando la sociedad, las personalidades, los grupos, podría abrir un nuevo cauce en lograr la paz en el País Vasco. Ante estas circunstancias decimos que nos incorporamos y estableceremos todas las acciones relativas a que estos objetivos se logren en la premura del caso. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de pedirle a Paul Ríos que tome la palabra, entonces, recordando que esta plataforma, esta instancia continental que hemos decidido mantener, además de las dos organizaciones mexicanas del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, Fundación para la Democracia y Senapaz, son miembros también del CERPAG, que es esta instancia de servicios para la paz y la justicia en América Latina, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el movimiento de colombianas y colombianos por la paz, cuya vocera y secretario ejecutivo estuvieron ayer con nosotros en el encuentro, la Fundación Guayasamín, cuyo presidente Pablo, hijo de Osvaldo, el querido pintor, que se disculpó y no pudo venir, pero aceptó también la continuación, y por supuesto el propio Paul Ríos como director de Locarri, y con esto hacemos un engarce con el proceso y las necesidades cotidianas que vaya requiriendo desde la propia dinámica de la sociedad vasca. Así que, Paul, gracias. Alberto primero. Cierto. Vamos a escuchar, pidiéndole a Alberto Spectorowski que nos recuerde el pronunciamiento que también fue producto del encuentro ayer. Bueno, este es el pronunciamiento que se ha hecho de apoyo a la declaración de Allende, que lee lo siguiente: los asistentes al encuentro internacional continental por la paz en el País Vasco y las personas y organizaciones que suscribimos este pronunciamiento coincidimos en señalar como histórico el momento político que vive el País Vasco, la Declaración de Bruselas de marzo del 2010, suscrita por varios premios Nobel de la Paz, el Acuerdo de Guernica entre diversas fuerzas sociales y políticas vascas de septiembre del 2010, el debate de la izquierda Abertzale y su apuesta unilateral por vías exclusivamente políticas y democráticas, además de la decisión de ETA de poner fin definitivamente a su actividad armada. Todo eso dibuja un panorama que ha abierto un nuevo tiempo político en el País Vasco y también en el conjunto de los estados español y francés. A nuestro entender,
Ha sido fundamental el devenir de los acontecimientos antes citados, la celebración el 17 de octubre del 2011 de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia San Sebastián. La celebración de dicho evento, auspiciado por diversas personalidades de talla internacional, fue en sí misma de un valor enorme en el contexto de la búsqueda de las soluciones que tanto necesita el País Vasco. Del mismo modo, consideramos que la resolución de 5 puntos alcanzada en dicha conferencia, que por haberse realizado en el Palacio de Aiete, esa ciudad es conocida como la Declaración de Aiete, representa una hoja de ruta adecuada, de gran validez y vigencia en el contexto político actual, que se convierte además en una iniciativa referencial por sus contenidos, implicaciones y los pasos que pide dar a partir de entonces. El 20 de octubre del 2011, ETA anuncia el cese de su actividad armada y solicitó diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto, término en el que se engloban las cuestiones relativas a los presos, víctimas y desarme, de tal forma que la agenda política pase a situarse plenamente en el ámbito de los representantes de la sociedad vasca. Estimamos oportuno subrayar la vigencia de los contenidos de la Conferencia de Donostia, San Sebastián, e instamos a todos los implicados, ETA, gobiernos, instituciones, partidos políticos y sociedad civil, a promover un ejercicio de diálogo y reconciliación que establezca unas sólidas bases para la convivencia. Les animamos a abordar medidas referentes a la situación y puesta en libertad de presos, así como a la desmilitarización y el desarme de modo ordenado y verificado de ETA. En relación con esos temas consideramos muy positivas las recomendaciones publicadas en mayo del 2013 en Donostia, San Sebastián, por el Foro Social para impulsar el proceso de paz en el País Vasco, y animamos a su pronta implementación. Nos hallamos ante un nuevo tiempo político que exige actuar sin demora, dar paso a la ruta y espíritu de la paz, por encima de la lógica de fuerza y confrontación. Nos parece que requiere un esfuerzo constructivo para el que hoy no valen excusas ni obstáculos que puedan aducirse como insalvables. La consolidación del nuevo escenario es tarea de todos y es nuestro interés común promover y procurar las acciones necesarias para ello. Por cuanto antecede, apremiamos a todas las partes a que se impliquen en la construcción de una paz justa y duradera en el País Vasco, y recomendamos para ello la aplicación de la hoja de ruta que representa la declaración de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia San Sebastián del 17 de octubre del 2011. Gracias, Alberto. Pues la propia realización del encuentro, con la presencia de la senadora Topolansky, del expresidente Borja de Ecuador, de miembros y miembros de la plataforma, más las adhesiones que pudimos dar a informar, y esta declaración pues nos hacen constatar ante estos frutos pues el compromiso de nuestra continuidad. En ese marco le pedimos a Paul Ríos, director de Locarri, que nos comparta su reflexión. Buenos días. Bueno, para nosotros igual importante que celebrar el acto también es tratar de, como decía el propio Miguel, que tenga continuidad el esfuerzo, la implicación, la unión y la colaboración que se ha logrado, y que pueda ir dando frutos también en el futuro. Y bueno, sobre todo a nosotros desde el País Vasco, pues evidentemente nos interesa que este encuentro que hubo ayer, este encuentro continental, pues realmente sea una aportación que pueda ayudar a contribuir a que el proceso de paz en el País Vasco acabe consolidándose. Entonces, por lo menos en relación a los pasos que vamos a ver en el futuro más próximo, hay tres cuestiones que creemos que son importantes. En primer lugar, lo que haremos las organizaciones convocantes es enviar la declaración junto a la adhesión de los exmandatarios y otras personalidades a todos los actores implicados en el proceso vasco de paz, los gobiernos, ETA, los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil en general,
así como a distintas organizaciones internacionales, como son la Unión Europea, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, pidiéndoles a todos ellos que hagan un esfuerzo sincero para consolidar el proceso de paz en el País Vasco y animarles a que, con honestidad y con altura de miras, cuanto antes sea posible, hagan todo lo que esté en su mano para que el proceso de paz acabe de consolidarse y pueda contribuir a lograr la convivencia en el País Vasco. En segundo lugar, también es nuestra intención el animar a que se amplíe la lista de firmantes de la declaración, logrando el apoyo tanto de personalidades o distintas personas de Latinoamérica como de ciudadanos dispuestos a suscribir la declaración. Y como comentaba antes también Miguel, pues intentaremos que en los distintos países se pueda buscar personas que ayuden a difundir este documento y a conseguir nuevos apoyos. Y finalmente, ya a nivel político, se lo dejo a Alberto. Bueno, lo último que tendría yo para decir, poniéndome, como que se dice, dos sombreros. Uno, el sombrero de ser parte del Grupo Internacional de Contacto, que colabora en todo este proceso de paz, y el segundo, sombrero como analista político, que en definitiva mi función académica, no analista político, pero cientista político, y en el caso quisiera remarcar un hecho que lo que empezó con una tremenda intención que lógicamente aplaudimos por parte de los organizadores desde acá, desde México, se puede transformar teóricamente también en un llamado a Latinoamérica a ejercer un papel protagónico, no solamente en conflictos que aquejan a Latinoamérica, sino fuera de Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica muchísimas veces hemos pedido colaboración y la hemos tenido, de España, de Inglaterra, de cualquiera de los grupos internacionales en el exterior cuando han habido conflictos acá, y creo que esos grupos internacionales y esos países han colaborado en la época de la dictadura, han colaborado en muchísimos aspectos. Creo que Latinoamérica en estos momentos puede tomarse realmente en serio como para poder afirmar y protagonizar una política de relaciones internacionales en la cual tome riendas y dé su palabra en acontecimientos que suelen pasar en Europa. Yo creo que el caso vasco es un buen escenario como para dar lugar exactamente a la primera intención que vino de acá de la mesa organizadora y que debe ampliarse no solamente con la voz y el voto de los expresidentes, sino también con la voz y voto de los presidentes. Es decir, que se animen a decir realmente su voz por la paz en un escenario que merece terminarse en forma de paz. Eso es, creo que, el mensaje o el nuevo mensaje que se puede agregar a el mensaje que surgió de Ayete. En Ayete fueron ciertos sectores que lo hicieron, y desde acá la sociedad y la política latinoamericana, que empezó con este puntapié inicial, que se debe ampliar a lo grande. Ese es el mensaje que en estos momentos creo que podemos aportar también. Gracias, Alberto. Pues quisiéramos dinamizar ahora a partir de sus preguntas y comentarios. Sí, por favor. ¿Por qué se elige a México como sede de un encuentro internacional por la paz en el País Vasco? ¿A qué se debe que ahora se solicita la opinión, la colaboración de representantes de la América Latina como lo es Colombia, Chile, Venezuela? ¿Quieren que vayamos una por una o escuchamos varias, como prefieren? ¿Una por una? Bien. Tal vez aquí entre Paul y yo podamos completar la información. Primero hubo la convicción de que hacía falta una nueva iniciativa internacional
ante los 2 años de Allende, que era conveniente reconocer los avances que se habían generado, como también los obstáculos o los impases que se habían generado. Segundo, que era importante dar una suma de voces y de presencias, que era no solo fortalecer la dinámica europea, que ya se ha puesto de pie, y estas instancias que se han construido y que han consolidado una fuerte dinámica europea. Y lo segundo fue la convicción de que hacía falta una presencia de otros continentes y regiones, como de otras experiencias de paz que contribuyeran a esta doble misión de valorar a Allende y al mismo tiempo plantearse cómo fortalecerlo y destrabarlo. Tercero, el hecho de que algunas personalidades de Estados Unidos empezaron a sumar, el expresidente Carter, el expresidente Clinton, etcétera, etcétera, hacía que particularmente el continente americano, además por la relación histórica del País Vasco con América Latina, etcétera, etcétera, se consideró que aquí fundamentalmente convenía que fuera, y que no fuera ni en Estados Unidos ni en Canadá, precisamente para significar el puente con América Latina, una región rica en conflictos, rica en experiencias de paz y también rica en una dinámica solidaria y de articulación. Entonces se pensó América Latina. Y ahí vino la reflexión de en qué ciudad pudiera ser más representativo el realizarla, incluso valorando si convenía que fuera en Colombia, y allí también hacer el vínculo con un conflicto, como todos sabemos, vivo, complejo, pero que también está enrutado hacia oportunidades de paz, o en México, que sin tener ahora una situación de conflicto armado, aunque la tenemos en Chiapas, permitía una situación de vínculo con Estados Unidos y Canadá. Y ya fue después en situación de consulta, de logística, operatividad, en condiciones favorables para organizarlo, que se vio que era mejor realizarlo en la Ciudad de México, inicialmente pensado para haberse realizado en el Castillo de Chapultepec, como ustedes saben, un lugar emblemático de acuerdos, procesos de paz. Finalmente no se pudo celebrar allí, y por eso lo hicimos en el Museo de la Ciudad de México. Pero fue un proceso muy horizontal que fue llevándonos a que México nos ofreciéramos a realizarlo, cuando después de todos estos pasos se vio que aquí era lo mejor. Por supuesto no queremos centralizarlo, y eso se probó ayer cuando cuidamos de que no se hiciera un acto mexicano, que el carácter del encuentro fuera más continental, y ahora daremos el paso para ir involucrando la dinámica de cada uno de los países, y la propuesta de Piedad Córdoba, que ayer hizo pública, de hacer un segundo encuentro, ahora sí en Colombia. Así que más o menos yo te agregaría ahí. Pero bueno, toda esta reflexión fue en conjunto con Paul y otros miembros de la plataforma, así que Paul, si algo más quieres agregar o... Dejamos que otro pregunte para... A ver, yo tengo una pregunta. Tengo dos preguntas, rápidamente las voy a hacer. ¿Cómo se ve desde el interior del País Vasco el proceso independentista de Cataluña? Sabemos que Cataluña también busca su independencia con otro grado de desarrollo, con dinámicas sociales que presentan estas condiciones. ¿Cómo lo ven dentro del País Vasco? Y también, ¿cómo se ve desde la Moncloa y desde el Palacio del Liceo, sabiendo que son gobiernos de derecha y de izquierda, la problemática vasca, si hay un enfoque común o hay divergencias de los gobiernos centrales de ambos países que están en el País Vasco? Venga. Respecto a la primera pregunta, o sea, también yo tengo que decir que nosotros siempre que hemos abordado, o que si nos preguntas sobre la situación en otros lugares, como puede ser Cataluña, pero vamos, como puede ser también Colombia, otras cuestiones, siempre desde el respeto a que cada lugar tiene sus propias dinámicas, sus propias circunstancias y toma sus propias decisiones, ¿no? Entonces, lo único, yo sí tengo que transmitir mi cierta envidia a que Cataluña está pudiendo desarrollar todo ese proceso, la discusión que tienen ahora sobre la soberanía,
sin que haya violencia, sin que haya enfrentamiento y sin que haya una tensión política durísima, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, pues en el País Vasco si tiene que ocurrir o no es algo que pues, se tendrá que decidir en la ciudadanía, pero ojalá pues, todas las discusiones que hay en el futuro se puedan realizar sin violencia y con respeto. Ese es el objetivo también que tiene todo este proceso de paz, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, que era sobre el funcionamiento de Hollande y de Rajoy, la problemática del País Vasco. O sea, había una colaboración histórica entre el gobierno de Francia y de España respecto a lo que ellos denominan la lucha antiterrorista, y esa colaboración se mantiene. Nosotros no hemos percibido que haya ningún cambio, ni en el gobierno español ni en el gobierno de Francia tampoco. A pesar de ser de izquierda, Hollande, por ejemplo, no... Pero sí, ha sido una colaboración que se ha mantenido incluso cuando era al revés, estaba gobernando el Partido Socialista en España y estaba gobernando a la derecha en Francia, o sea que... Y eso se mantiene. Que solamente sobre ese segundo punto que se mantiene fuerte, e inclusive digamos en el caso obviamente que Francia ve con muy malos ojos toda posibilidad de un regionalismo nacionalista o algo por el estilo. Eso es muy contradictorio con el republicanismo francés, pero creo que al respecto lo que nosotros queremos mencionar acá es que no entramos en la cuestión política de qué es lo que va a pasar en Cataluña o en el País Vasco. Lo que queremos, nuestra labor es fundamentalmente lograr la paz para que ese diálogo se dé en forma normal, progresivamente. Es más, yo creo que lo que percibió Lucía Topolansky ayer y que lo mencionó en la televisión, en el programa de la CNN junto con Paul, fue algo también muy importante. Nosotros no aprobamos a ETA, lo dijo muy claramente. Nosotros no aprobamos a ETA, no quiere decir que, como tratando de entender, dar a entender que podemos considerar las acciones de ETA como, inclusive con dureza. Lo que queremos simplemente es lograr la paz, a pesar de no estar de acuerdo con esto, con este punto, con el otro punto. Y yo creo que eso lo da desde la perspectiva de una persona que estuvo en la cárcel, al igual ella como su esposo, como quizás Dilma Rousseff, la brasilera, presidente de Brasil, que estuvieron en la cárcel y que entendieron el concepto ese de haber luchado, de ser enemigos y terminar el conflicto y pasar a construir, ¿no? Después lo que se construye, bueno, ahí se verá, pero se construye en el marco de limpieza democrática, punto, nada más. Olvidé pedir, cuando hagan la pregunta, si se pueden presentar su nombre y de qué medio vienen, así que tú Agente de Inteligencia de Noticias, página web, y mi compañero también de medios digitales. Perfecto. Sí, Agustín García, Agencia EFE. Para el señor Ríos, por favor, ¿podría decirme cómo se ve desde el País Vasco, qué paso se podría dar aparte de esta iniciativa, qué paso se podría dar para desbloquear un poco la situación del proceso de paz? Sí. ¿Y hasta cuándo puede aguantar este stand-by que hay ahora mismo y la posibilidad de que... Bueno, o sea, yo tampoco no tengo ninguna receta mágica para encontrar el desbloqueo, ya me gustaría. Nosotros la propuesta que tenemos es la del foro social que celebramos en marzo, que son 12 recomendaciones. Muy brevemente lo que se propone es que haya un ejercicio de diálogo entre todas las partes implicadas, gobiernos, instituciones, partidos políticos, sociedad civil. Consideramos también que en un plazo razonable de tiempo tiene que haber un proceso de desarme y desmantelamiento de las estructuras militares de ETA. También se tiene que diseñar un proceso para lo que es la reintegración social de las personas presas. Creemos que hay que dar pasos para garantizar los derechos humanos que en estos momentos se encuentran en una situación de, bueno, están vulnerados, en peligro de ser vulnerados, y finalmente que con respecto a lo que son los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación, se haga un trabajo por la memoria y la verdad en el País Vasco. Yo creo que esto ayudaría a que se pudiese desbloquear la situación allí. A partir de ahí, ¿en cuánto tiempo puede aguantar el actual impasse? No lo sé, no tengo una respuesta a eso. Yo para esto siempre me acuerdo de las palabras de Jonathan Powell, uno de precisamente los firmantes de la declaración de Ayete,
que decía que un proceso de paz es como andar en bicicleta, y si no das pedales te caes. Entonces, yo creo que sin ponernos plazos, lo que sería conveniente es que cuanto antes pues hubiese nuevos avances que permitieran que el proceso se consolidase y bueno, que la situación vaya siendo mejor poco a poco. En cualquier caso, creo que hemos avanzado mucho hasta ahora. Se han producido avances que eran absolutamente impensables hace 6 años. Estamos en una situación, yo creo que infinitamente mejor, pero es cierto que bueno, una vez que tienes la oportunidad, pues hay que hacer las cosas lo mejor posible y que bueno, que se pueda terminar esto de la forma más ordenada y razonable que sea posible. ¿Quieres terminar, Alberto? Permítanme atreverme desde el respeto y la distancia relativa, cómo este tema se puede ver desde fuera en el ánimo de construcción de paz y por qué de que distintos organismos decidimos involucrarnos y por qué si vemos en Allende precisamente la clave de esta pregunta del destrave. Normalmente un movimiento armado que genera un conflicto armado se reclama a sí mismo como el interlocutor para la discusión de las causas y no solo de las consecuencias del conflicto. Y Allende expresa una voluntad de la sociedad vasca y que después el propio ETA acepta de hacer una diferenciación para que con ETA solo se hable de las consecuencias del conflicto y que las causas pasen a ser materia de los actores políticos y sociales. Hay en la propuesta de Allende un modelo de paz distinto. Es un modelo, en nuestra opinión, democrático, que traslada a la sociedad la tarea de ser el espacio y sujeto principal. Y eso ya es otra lógica de paz. Y pensamos que mientras más se comprenda que entonces las consecuencias, siendo un problema complejo, sabemos que tiene que ver con presos, que tiene que ver con exiliados, que tiene que ver con el problema de las víctimas y conceptualizarlas, distinguirlas en términos de derechos humanos, y que tiene que ver con el propio desarme con garantías. Siendo complejo, nos parece que es una agenda totalmente viable, en lógica de derechos humanos, en lógica humanitaria, en lógica de sabiduría de Estado, en lógica de generosidad, en lógica del factor Mandela, que hoy también hay que reivindicar que no hay salidas de paz si no hay generosidad visionaria para propiciar situaciones, y que sea la dinámica social la que continúe sin un compromiso de solución más que el dar las condiciones para que la solución la vaya dando el propio equilibrio y dinámica de los actores de la sociedad vasca. Segundo, que nos parece también distintivo es que en torno a este nuevo modelo de paz hay la posibilidad de un nuevo tipo de participación internacional, el que hoy haya instancias internacionales caminando, pero quedando claro que es la apropiación, es la responsabilidad y dinámica de los actores locales donde está la clave de la construcción de la paz, pero que lo internacional, respetando y fortaleciendo esto, hoy tiene la posibilidad de aportar desde las lecciones de otros conflictos, de otros procesos, y yo por eso ahí entiendo lo que Alberto dice. Esta es una necesidad y otra razón de la necesidad de América Latina. Pongan sus lecciones, no solo respalden silenciosamente lo que pasa allá, porque los retos de este nuevo modelo pueden ser también contrastados con lecciones de resultados buenos y malos, pero finalmente lecciones que hay ahí. Así que sobre esa base pensamos que el problema del destrave es un problema de claridad del diagnóstico y claridad de la ruta, y por eso el que Allende sea precisamente un documento de ruta hacia arriba, hacia estados, y que el foro social que aquí Paul y Alucardi organizaron lanza más bien la dinámica de sociedad en esta doble dimensión de causas y consecuencias, estados y proceso social. Me parece que en esta visión integral de esas dimensiones está el marco y clave del destrave. Por supuesto,
cuando haya voluntad política, pero viabilidad pensamos que no hay. Arturo Jiménez de La Jornada. Se ha hablado del proceso en el País Vasco y de la participación de los diferentes sectores sociales, sindicales, partidarios. Se ha hablado también, ayer se habló de la reticencia del Estado o del gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy, y que era, digamos, que de acuerdo a la situación que se había venido dando desde hace 2 años, era el que tendría que dar el siguiente paso. Y bueno, ayer se comentó que ya dio un paso la sociedad civil vasca, ya dio un paso ETA y faltaría un paso del Estado español. Pero a mí me gustaría que ahora nos comentaran cuál es la percepción o cuál es el debate en el resto de la sociedad del Estado español, o sea, en todo lo que no es el País Vasco, en Cataluña, desde Cataluña hasta el sur, ¿no? En Madrid, pero de la sociedad, ¿no? De la diversa sociedad española. ¿Cómo perciben esta cuestión? A ver, lo primero, a mí me cuesta mucho hablar en nombre de otros. O sea, yo te puedo dar la impresión que tengo yo de cómo se puede estar viendo ahora desde la sociedad española la situación en el País Vasco. Claro, por aclararlo, esa es la pregunta. O sea, bueno, hay la última encuesta oficial publicada por el Gobierno de España sobre los principales problemas que afectan a la sociedad española. La cuestión del terrorismo había pasado a preocupar a solamente un 0,8% de la población, cuando hace no muchos años alcanzaba tranquilamente el 30 al 40%, y respecto a las personas que manifestaban que sentían miedo por la violencia de ETA era un 0%, cuando también en años anteriores era una cifra evidentemente mucho más elevada. Entonces yo creo que este tema ni es considerado una prioridad, ni es considerado un tema principal dentro de la agenda política española, pues que está marcado ahora por otras cuestiones, la crisis económica, la corrupción, el tema de Cataluña, etc. A partir de ahí es cierto que hay sectores de la opinión pública española que están muy sensibilizados, especialmente todos aquellos que están alrededor de los grupos de defensa de los derechos de las víctimas de ETA, y que son grupos que ven con suma desconfianza y recelo, en el mejor de los casos, lo que está ocurriendo en el País Vasco, cuando no con abierta hostilidad. Entonces yo creo que pues el gobierno de España en estos momentos, por una parte, considera que no tiene nada que ganar en el proceso de paz en el País Vasco. También considera que ya se arreglará el problema aunque ellos no hagan nada. Y en tercer lugar, pues es un tema que utilizan en determinadas ocasiones como para tratar de ocultar otras cuestiones. Pues, bueno, el día que se presentan por ejemplo, los presupuestos generales del Estado en España, pues se producen detenciones, en intento pues, de desviar lo que es otras problemáticas. A partir de ahí, si me gustaría saber, por ejemplo, mi convicción. O sea, yo creo que la sociedad pública, o sea, la opinión pública española, en su gran mayoría, entendería que el gobierno de España pues, tomase algunas decisiones para contribuir al proceso de paz. Pero bueno, también es cierto que cualquier cosa que ha hecho el gobierno pues, ha sido criticado por estos entornos que hay alrededor de algunas asociaciones de víctimas, y eso pues, dificulta mucho que pueda tomar nuevas posiciones. Nos dedicamos a esto. Quiero hacer un comentario. ¿Cómo? Si España ahorita tiene el gran problema de sus indignados, va a poder tener atención a la liberación del pueblo vasco. Nada más con eso. Bueno, la liberación del pueblo vasco, yo no entro en tanto. O sea, a mí me gustaría que tuviesen atención. La liberación es por la emancipación sí. económica, la soberanía nacional y la paz de ustedes. Pero bueno, o sea, yo lo que... No estoy de acuerdo, pero sí le digo, ¿no? Como España, el pueblo español, fuera del catalán. Lo que pasa es que yo creo que un gobierno
debería ser capaz de atender a más de un problema al mismo tiempo. O sea, por mucho que esté el tema de los indignados o el tema de Cataluña, algo de cabeza debería poner también en cómo ayudar a la cuestión vasca. Entonces, yo en esto no haya problema, ese es el gobierno. No, bueno, yo siempre con esto resalto que en todo caso, si a nosotros no quiere atender a nuestro llamamiento, pues bueno, por ejemplo, que somos una organización de la sociedad civil, pues bueno, no sé, lo puedo incluso entender. Pero, por ejemplo, que esté ignorando los llamamientos que se hacen desde el Parlamento Vasco, desde el Gobierno Vasco, eso me cuesta más entenderlo desde una lógica democrática, ¿no? Porque, claro, al final, si los representantes del pueblo vasco están pidiendo al Gobierno, por favor, que contribuya y que haga determinadas cosas, el Gobierno no las hace, eso me parece que es de cierta deslealtad, ¿no? Cuando las relaciones entre ambos gobiernos pues deberían ser de colaboración. A mí eso es lo que me parece que no es legítimo por parte del Gobierno de España. Entonces yo creo que debería escuchar un poco más y atender a lo que es, al final son peticiones absolutamente democráticas. No se le está pidiendo tampoco a más que haga nada raro, ni que se salte las leyes o que ignore derechos humanos. Se le está pidiendo que en un reto tan importante como tenemos la sociedad vasca ahora, en esta gran oportunidad histórica, que esté a nuestro lado ayudándonos, no en el mejor de los casos o haciendo como que el problema no existe, o incluso en determinadas ocasiones añadiendo dificultades a una situación ya que es de por sí complicada. Sí, sí, simplemente para redondear un poco el punto, porque me parece correcta la pregunta, prácticamente no se le exige grandes cosas a España, o sea, no se le exige ni que vote a favor de la emancipación del pueblo vasco, que nada, ni siquiera se le pide en estos momentos algo una amnistía demasiado prolongada ni nada. En este momento hasta lo mínimo que es este acercamiento de los presos como un acto inclusive humanitario mínimo. Porque usted lo que mencionó es grande, es como que dice plato grande, pero no se está tratando ni siquiera de eso. O sea que ni lo mínimo hay una disponibilidad por el momento. No estaríamos acá si no creemos que lo podemos cambiar. Pero ese es el punto. En relación con la participación que tuvo hace un momento José Ovidio Puente León, que fue uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional y cuyas andanzas, bueno, no son muy conocidas, pero están bien documentadas en distintos medios, algunos con mucha propiedad, como lo hace la Universidad de Stanford. Querría decir que celebro el avance del pueblo vasco hacia los procesos democráticos, pero son procesos democráticos que necesariamente tienen que ser de otro tipo, de avanzada y fortalecidos. O sea, no podemos pensar en movimientos progresistas, ciudadanos, sociales, inermes ante extremismos de derechas y de izquierdas, de actos desesperados o autoritarios. Y quiero señalar que en América Latina ha costado mucho trabajo, después de echar atrás toda la oleada de dictaduras, sembrar la convicción de que se necesita afianzar un ideal democrático, pero no solamente en el sentido común, sino desarrollarlo. En México justo ahora estamos viviendo una democracia que falta mucho de participar, de la involucración, de que se involucren los ciudadanos, faltan cuestiones como en su momento reconocer los derechos del referéndum. Por decir algo, en el 2008 en la Ciudad de México hubo un referéndum importantísimo que implementó el gobierno de Marcelo Ebrard sobre la cuestión del petróleo. El hecho de cambio de gobierno creo que lógicamente no invalida la opinión de los ciudadanos, el que ahora tengamos a un nuevo jefe de gobierno. Bueno, es necesario retomar la participación ciudadana. Todo esto para evitar ese camino que nos lleva a la larga a más pérdidas y a más confrontación. La lucha revolucionaria es reivindicable y ha dado la paz en última instancia, es a donde nos ha llevado. En México prácticamente no hay algún sector social que no tenga, incluida la Iglesia Católica, que no haya tenido algún pasado en la historia armada.
por donde uno le quiera ver. Entonces creo que es hipocresía ser santurrones, negar eso. La violencia ha tenido un lugar muy importante en lo actual, pero el aceptar eso no quiere decir conformarnos y volver a caer. Es necesario retomar esto, y la cuestión del País Vasco me parece tan importante a nivel mundial como, por ejemplo, la cuestión de Palestina, que ahora a duras penas se ha logrado. ¿Podrías terminar tu comentario? Ya lo termino. Ese es mi comentario, perdón, aunque para esta conferencia ya terminé. Estoy celebrando, estoy compartiendo y apoyando esto, ¿no? Gracias. Gracias. Íñigo Bilbao, del diario Berria, del País Vasco. Sorprende la diversidad ideológica entre los expresidentes que firmaron la declaración de Ayete en Latinoamérica. ¿Significa esto que hay una preocupación real de lo que está pasando en el País Vasco en la opinión pública latinoamericana? Creo que esas todos podemos comentar algo. Bueno, las experiencias latinoamericanas yo creo que nos llevan a considerar no solamente importante, sino fundamental el que la paz surja en cualquier lugar del mundo, ¿no? Lo hemos vivido, lo hemos sentido, y creo que es debido a esto que estamos participando en este proceso. Sí, simplemente, nuevamente afirmando lo que acaba de decir, en Latinoamérica hay más experiencia que en Europa para resolver esta clase de conflictos. Puede ser de que el caso de Irlanda, que los vascos se han enamorado del modelo irlandés, ¿no? Está muy bien, pero acá hay muchos más procesos, y muchos más procesos de diálogo. Que es lo que mencionamos antes: torturadores y torturados, vencedores, vencidos, y al final se terminó el asunto y pasaron a ser, no digo los torturadores mismos, pero digo, los que eran enemigos pasaron a colaborar en procesos. América Latina tiene mucho lo que enseñar. Yo le agregaría que esto también demuestra no solo la experiencia variada de conflictos y procesos de paz en América Latina, sino que la paz representa otra dimensión que trasciende a la estricta lógica de las posturas político-ideológicas. La paz es una plataforma mucho más profunda en lógica histórica, de Estado, de sociedad. Y entonces que estas gamas de posiciones que reflejan los expresidentes que se han sumado, para mí también es esta constatación de que hay un respeto y una comprensión de que la paz es viable en esa otra dimensión. No es la paz solo viable para alguna postura ideológica, es una base mucho más amplia, y que esta convergencia, cuando se relativizan esas diferencias y se puede ubicar el terreno sólido, es donde están las rutas de la paz. Así que también yo lo ligaría eso con lo que comentaba el compañero y con la propia pregunta del EFE. Es un problema de voluntades mucho más allá que de coyuntura y de efectividad, y por eso cimentar esta visión de fondo es lo que nos parece que Ayete representa, y sobre los resultados de ayer es que estamos hoy comprometiéndonos públicamente esta continuidad, en esta pluralidad, no solo de expresidentes. Ahora, como se dice, habrá que subir también a gobiernos, pero sobre todo habrá que dinamizar abajo en el proceso social de América Latina. Si podrían comentar sobre esta cuestión, o ampliar sobre esta cuestión de la posibilidad de un segundo encuentro en Colombia, dada la dificultad y la problemática del caso colombiano, que también son procesos armados de medio siglo, más de medio siglo, igual que en el País Vasco, que ya se echó a andar con reuniones en Cuba y cierto impulso de Venezuela, pero es aún muy localizado. ¿Cómo se podría hacer, en primer lugar, latinoamericano, continental e internacional? Pues casi que te diría que estuviste en la reunión nuestra de ayer, porque esos fueron los escenarios que ayer comentábamos. Ayer, al terminar el encuentro, hicimos una comida antes de que se regresaran Piedad Córdoba y Danilo, y exactamente esa era la pregunta. ¿Hay las condiciones inmediatas para un segundo encuentro en Colombia
en esta mirada hacia el País Vasco, o hay que pasar por un encuentro continental de los conflictos latinoamericanos y particularmente colombiano antes de vincularlo con el vasco, o al revés, el vasco precisamente como dinamizador simultáneo, y quedamos de seguir un proceso de reflexión. Por lo pronto quedó en el escenario hacerlo, un segundo encuentro, pero esta claridad de la decisión está todavía por ser madurada. Pero sí creo que exactamente es en esa óptica de cómo continuar en torno al País Vasco, pero cómo, si involucramos la problemática de Colombia, cómo también poner energía a estos dobles retos que hay de las mesas que están sucediendo en La Habana, como la probable incorporación de otra mesa con el ELN, como el reto de la dinámica social incorporada como actor. Así que efectivamente es muy probable que vaya a haber retos muy convergentes en los dos procesos si se apunta a que sea la sociedad la que acabe siendo la que se incorpore como actor de las causas. Y en esa importancia es que quisimos no decidir ya todo ayer, sino dejar el tema madurar y a profundizar. ¿En cuánto tiempo visualiza la visora que ya exista esta paz en el País Vasco? Si los que hoy son jóvenes ya podrán vivir en un ambiente de paz, o los que son niños. Y una pregunta más, dentro de estos acuerdos, reuniones, ¿qué papel tiene la cultura del pueblo vasco en la conservación de su lengua? La reivindicación de las grandes aportaciones del pueblo vasco a la cultura universal. Simplemente uno de los santos más importantes en la Iglesia Católica y una de las figuras más importantes en la historia universal, Íñigo López de Oñás y Loyola, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Oye, es que yo ya lo siento, pero no me atrevo a darte fechas. Por eso hablo de generación. Sí, de todos modos, vamos a ver, o sea, hay algo de lo que estoy absolutamente convencido, y es, o sea, estos problemas que han durado y tanto tiempo al final arrastran tantas consecuencias negativas que se tarda mucho tiempo en poder superarlas completamente. Y hace falta muchas generaciones, y estoy convencido que aún así, yo antes hablo de 5 grandes retos que tiene el proceso de paz, pero estoy convencido de que vamos a superar esos 5 retos y nos aparecerán 5 más. Es así, porque yo creo que son las dinámicas de los procesos de paz, ¿no? Y también creo que eso es, bueno, pues una oportunidad para que todo el conflicto que tenemos, los problemas que tenemos, los podamos gestionar de una manera un poco creativa y constructiva, ¿no? Bueno, mi único deseo es que si algún día le tengo que contar a mi hijo a ver qué ha pasado, se lo tengo que contar en pasado, no en presente, aunque hay otro tipo de problemas, ¿no? Y luego el tema de la cultura y demás, pues bueno, pues claro que está dentro de los problemas que tenemos dentro de la lengua, etcétera, ¿no? Y es causa de conflicto allá. Nosotros no le damos ningún ámbito específico en el trabajo que hacemos ahora, porque hay otros grupos, otras dinámicas que lo están trabajando, pero bueno, es algo que por lo menos ahí sí parece que hay un consenso más generalizado en que hay que preservar, pues, lo que es la cultura, el idioma, ciertas costumbres, etcétera, ¿no? Bueno, pues sobre esos consensos donde hay que construir en el futuro. Nada más rápidamente, ¿cuáles serían entonces los elementos indispensables para que pueda reactivarse este proceso de paz? Ustedes hablan de un desarme de la ETA, mencionan también que nada más se discutan las consecuencias del conflicto. ¿Es posible que el grupo armado pueda aceptar esto cuando se originó por buscar la autonomía del País Vasco? ¿Puede realmente creerse que puede aceptar este punto? Sí, o sea, lo que pasa es, o sea, también mi impresión es que yo creo que ETA ha aceptado que las cuestiones políticas, o sobre el marco político, etcétera, es algo que se tiene que dirimir entre los partidos políticos y con la participación de la ciudadanía, y no hacerlo ya con violencia. Entonces, a partir de ahí yo creo que este es un paso importante, unido al fin de la violencia, y a partir de ahí yo creo que, objetivamente, creo que la violencia de ETA no va a volver. Bueno, y si no se fía de mi opinión personal, el simple hecho de que lleven 4 años sin cometer ningún atentado, yo creo que es significativo, ¿no?
Pero bueno, a partir de ahí, bueno, hemos comentado antes el tema del desarme, pues evidentemente es mejor que las armas, que no haya armas en manos de una organización armada en el País Vasco y que eso se resuelva, y evidentemente es mejor pues que se avance en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, por subrayar una idea, yo no creo que el proceso de paz esté detenido. Lo que pasa es que estamos, ¿cómo explico? En el año 2011 encontramos un hueco en un muro de dificultades y conseguimos que hubiese avances importantes. Ahora nos volvemos a encontrar con un muro de dificultades y estamos buscando a ver dónde puede estar la salida. Yo lo que estoy convencido es que si en el 2011 conseguimos encontrar un camino de salida, ahora también lo vamos a conseguir. Yo creo que también, para reforzar un poco las palabras de Paul y remarcar la pregunta, yo creo que es de considerar justamente lo sustancial, lo diferente de este proceso, diferente de lo que llevó después al rompimiento del 2006. Hoy justamente es eso, es que ETA ha dado ese vuelco, en donde acepta sobre las consecuencias, lo que mencionaba Miguel también, las consecuencias, y no las causas del conflicto, es decir, entrar en el debate político, que es el debate sobre el territorio, sobre esto, sobre lo otro, Navarra sí, Navarra no, esto, sí, eso será debatido, pero ya no, se terminó las armas. O sea, las consecuencias simplemente lo podemos tomar, digamos, a llevar a una situación humanitaria. Hicimos lo que se hizo, en fin, tenemos nuestra narrativa, ustedes tienen la narrativa de ustedes, podemos hablarla, podemos conversarla, mientras tanto se pueden traer los presos al País Vasco, algo humanitario. Sí, no se tendría que poner eso dentro del marco político, dentro del concepto político. Eso es lo que España quiere hacer, o lo hace permanentemente, transformar en político lo que en el caso actual serían las consecuencias que podrían transformarse en algo humanitario perfectamente razonable. Pues les agradecemos mucho su presencia y agradecemos pues seguir pendientes de este proceso complejo por crear condiciones de paz y de democracia, de participación en el País Vasco. Muchas gracias.